En el capítulo de Juan, he estado leyéndolo y he estado estudiándolo acerca de su mandamiento y que Cristo es la vida. Y hay muchas cosas que me gustaron de este capítulo porque me lo he leído entero y he estado meditando en esto, ¿no? Y quise hacer este video para que ustedes también entiendan y tal vez algunos de ustedes lo lean y tal vez entiendan lo que yo entendí, porque aquí hay muchas cosas que son verdaderas. No es solamente, creo que bautizarse, y es también hacer fruto y seguir los mandamientos de Cristo. Y leyendo este capítulo 15 en adelante hasta el 27, yo entendí que hay muchas cosas aquí que son muy buenas e interesantes, como dice Jesús, la vida verdadera. Dice: yo soy la vida verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así que tenemos que hacer la voluntad de Él siempre y llevar fruto. Yo le he escuchado decir eso muchas veces y he leído en varias ocasiones, me he encontrado con versículos parecidos mucho a este. Dice el 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ella está hablando a los discípulos y le está diciendo, advirtiendo. En el capítulo 15 de 21 dice: mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque conocen el que me ha enviado. Sigue más adelante: si yo no hubiera venido y lo hubiera hablado, no tendría pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. O sea que ya Él está advirtiendo a los discípulos que ya no hay excusa de pecado, porque si Él no hubiera venido, ¿quién le había hablado de esto? Nadie. Por eso dice: si yo no hubiera venido ni lo hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Seguimos en el 4, dice: permanecen en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permaneceres en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podré hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Lo voy a leer otra vez. El que en mí no permanece y será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecer en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque está diciendo: si ustedes permanecen en mí, hacen fruto, permanecen en mi mandamiento, todo lo que ustedes pidieren será hecho. El 8 dice: en esto he glorificado a mi Padre, el que lleve mucho fruto, y sea así mi discípulo. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Esta cosa os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado.
después el 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Y vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os amo, lo que yo os mando. Ya no llamaréis siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os es llamado amigo, porque toda la cosa que hoy de mi Padre la ha dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis a llevar fruto. Vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que améis unos a otros. Así que todo el siervo o amigo, como dice Cristo, que ya no es siervo, que no haga fruto, ¿cómo Cristo te va a ayudar si tú no haces fruto? Fruto es vivir en su mandamiento. No solo eso, los predicadores cuando predican hacen fruto, el pastor hace fruto. Cada quien que tiene su llamado y permanece en su llamado, en los mandamientos que Cristo le dio, para que hace fruto y viene preparado para que haga más fruto. Pero aquel que no hace fruto, ¿cómo Cristo lo puede ayudar? Él lo dice: si el mundo lo aborrece, saber que yo a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amará lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí el mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordado de la palabra que yo he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me ha perseguido, también a vosotros lo perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Cuando llegamos a este capítulo aquí, a este versículo aquí, que dice que también nuestras palabras serán guardadas y nosotros mismos nos perseguirán. También está escrito en Mateo 24, y hay un versículo que es Marcos 10, 37, 38, que los hijos de Zebedeo, Jacobo y Judá, y Juan, le dijeron que a Jesús que si podía cumplir, le podía cumplir algo a ellos, y Jesús le dijo como que qué cosa, y le dijo que uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda, y él dijo, Jesús le dijo, eso es para aquellos que están preparados, para aquellos que ya están preparados, o sea, para aquellos que hacen fruto. Jesús todo lo que decían, Él lo decía por medio del Padre. Él siempre Él dejó que la voluntad del Padre se hiciera en Él, no la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre. Por eso, entonces Jesús le responde y le dice, del bautizo que yo fui bautizado, ustedes serán bautizados. Y de la copa que yo o de beber, ustedes también beberán. La copa es sufrimiento. Por eso aquí dice que también, como le pasó a Cristo, que lo persiguieron y todo eso, también a sus seguidores le pasará lo mismo. Podemos ver cada muerte de los apóstoles, de lo que él eligió, cómo fue la muerte de ellos, y te darás cuenta que cada muerte fue horrible. Algunos fueron, podemos ver Pablo cuánto problema tuvo, ¿entiendes? Y podemos ver las 10 persecuciones más grandes
que han sucedido, que fue cuando estaba el Imperio Romano y toda esa cosa. De 1993 en adelante podemos ver en LMP, la página de cristiana, que habla del seguimiento cristiano de los islámicos que han matado muchísimos cristianos. Hasta ahora 360 millones. Y podemos ver que Cristo en el 16 habla que muchos van a venir en nombre de Dios, pero no son de Dios. Mira, dice, esta cosa voy a hablado para que no tenga tropiezo. En el 16, esta cosa os he hablado para que no tenga tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Podemos entender que muchos que creen que los islámicos creen que hacen servicio a Dios y matan a los siervos de Cristo, porque aquí dice, y pensarán que rinden servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ellos creen que hacen servicio a Dios. Podemos ver los templares existieron verdaderamente. Los templares mataron muchísimo. La Iglesia Católica mató muchísimas personas. Pero esto es una cosa muy larga. Seguimos adelante, leyendo. Vamos al 20 en adelante, todavía no hemos terminado. Acordad de la palabra que yo he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me ha perseguido, también a vosotros lo perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra palabra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre. Recordémonos Mateo 24, del versículo 5 en adelante. Cristo también nos advierte ahí. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni le hubiera hablado, no tendría pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendría pecado, pero ahora ha visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Esto está escrito en Salmo 69. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo he enviado del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Cristo, todo esto que ha hablado a los discípulos y toda esa cosa. Cuando Cristo murió, que Cristo murió, resucitó y tuvo 40 días y comió con los discípulos. Recuérdense que Cristo le decía a uno de ellos: ¿me ama? Creo que fue a Simón. Apacienta mis ovejas. Porque Él adestró a los discípulos por 3 años. Lo adestró para que ellos hagan fruto. Lo adestró para que ellos hagan fruto. Prediquen, lleven la palabra. Así que no es solamente ir a sentarnos en una iglesia, sino llevar fruto al reino de Dios, para demostrar que somos discípulos de Dios. No es solamente discípulos de Cristo, no es solamente sentarnos en una iglesia, sino nosotros necesitamos de la palabra para que nosotros nos nutriamos, comemos de esto, pero para aprender y ayudar al próximo mediante la palabra y llevar fruto. Todo pámpano que no hace fruto será cortado. Todo pámpano que en 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pero en este dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no lleva fruto, no puede llevar
fruto por sí mismos, si no permanecen en la vida, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Y eso es lo que yo quería leer para que ustedes lo escuchen y mediten en él durante el martes.